Buenas tardes, Máster. Hoy tenemos sobre la exposición con el tema de talento humano. Tenemos como los subtemas que el primer tema es tipos de contrato, el segundo tema diferencia del LOCEP y código de trabajo, el tercero escala salarial del servidor público y sus requerimientos y para finalizar capacitación. Los contratos. Los contratos es una herramienta esencial para qué, para gestionar, como decir, el área de talento humano. ¿Por qué? Porque define las obligaciones, los derechos y muchas veces las responsabilidades que vienen involucradas en cada una de sus normativas para determinar la relación formal, o sea, para determinar cada uno de sus beneficios y limitaciones específicas que tienen que ver en la relación laboral. También tenemos los contratos civil. ¿En qué consiste eso? Los tipos de contrato en la naturaleza civil están ajustados al derecho común que tiene sobre las reglas del mandato conforme sobre los códigos civiles, que forman sobre la naturaleza que se rigen por el derecho a las disposiciones y las reglas del mandato. ¿En qué implican este tipo de contrato? Que generan una relación laboral sin ningún vínculo, o sea, como decir, son independientes entre las partes del empleador, las autoridades y las instituciones. También tenemos las fases de precontractual que forman en que esta fase inicia, como decir, que es las contrataciones públicas, que son las publicaciones, procedimientos en el portal, las instituciones del Servicio Nacional también y forman parte también de una estrategia para asegurar que todos los interesados que tengan que ver en esta parte formen una parte equitativa sobre las informaciones. Entre ellos mismos fomentan también como decir, la competencia y la transparencia entre ellos. También tenemos la fase contractual, que ¿qué viene a ser? O sea, se refiere a la base fundamental en el proceso de contrataciones públicas, que son todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato firmado. ¿En qué? En la entidad pública y el proveedor. También tenemos sobre sobre las diferencias del código de trabajo y LOCEP. LOCEP es una legislación ecuatoriana que forma parte del régimen administrativo, laboral y ético en los servidores públicos. O sea que esto forma parte del objetivo para establecer las normas en los servidores públicos y el Estado, que cada uno de sus servicios o cada una de sus ámbitos profesionales tienen que en sí estar establecidos con el Estado también, no que ellos pueden tomar las decisiones o ellos fomentar cada una de sus normativas o con el área de talento humano, no, tiene que estar en base a la igualdad y a los derechos del Estado. Las diferencias acá entre LOCEP y el Código de Trabajo, en la LOCEP es como decir, se alcanza y se abarca sobre las entidades y organismos que forman parte de las funciones del Estado, como ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y la de transparencia, que aplica a las personas que trabajan, como lo dije, en el Estado. En cambio, en el Código de Trabajo, ellos forman parte de las normativas que la empresa lo ubica o muchas veces la empresa forman, como decir, regulan sus normativas y regulan cada uno de sus objetivos como empresa. No tiene nada que ver con el Estado o sobre una ley o algo. No, o sea, ellos mismos forman sus normativas
y sus objetivos o misiones que tienen como empresa. Sobre la escala salarial del servidor público y sus requerimientos, también tenemos, como decir, esta parte está establecida y, como decir, regula por el Ministerio de Trabajo. O sea, se encuentra, como decir, organizada en los diferentes niveles jerárquicos, desde el nivel G hasta el nivel A en sí, que forman su estructura clara y uniformada, como decir, de todo el país. ¿Para qué? Para que esto no afecte en ninguna de sus ajustes periódicos, para tener alinearse con los costos de vidas y las políticas salariales del país. También tenemos la educación en que forman parte de los niveles profesionales, técnicos, ya también de los superiores que requieren los títulos universitarios o también las maestrías o especializaciones. En la experiencia laboral tenemos, como decir, que son los niveles auxiliares y operativos, o sea, que no, como decir, que no se requieren experiencia para iniciar, como decir, en el trabajo. Los niveles técnicos también tienen que ver en esto. ¿En qué? En que estos sí requieren dos, tres y el máximo de 5 años de experiencia en el área. También tenemos los concursos públicos y evaluaciones de méritos, que estos son los exámenes que incluyen los conocimientos específicos en sí, que son las pruebas psicométricas y las entrevistas, o sea, como decir, que ayudan a identificar a cada uno de los integrantes para que se encuentren mejor, como decir, mejor preparados y evitar un tipo, como decir, de falencias en las formas académicas. También tenemos los tipos de capacitaciones, que esto forma parte de, como decir, de un grupo y de un programa que también tienen establecidos sus cronogramas. ¿Para qué? Para la modalidad y el contenido de estos programas, que en sí dependen de las entidades gubernamentales y las necesidades específicas que el empleador posee. O sea, que el empleador necesita cada una de esas capacitaciones, ya sea en el servicio público y también en las empresas privadas. También tenemos la capacitación inicial, que es al ingreso, o sea, cuando uno va a ingresar al sector público. También tenemos, como decir, sobre las políticas de su institución, cómo ver sus misiones, sus visiones y los valores en la forma ética. Otra capacitación también que tenemos, la especializada, que ya es como decir, como que esta ya tiene su formación para mejorar las habilidades específicas, o sea, no como decir global, sino que cada uno específico, con temas específicos, que mediante el cargo que va obteniendo el empleado, eh, formalicen un poco su gestión para que desempeñen su cargo. También tenemos las capacitaciones iniciales, que estas forman parte de al ingreso o al final de recibir cada una de sus capacitaciones sobre las políticas. Aquí tenemos el cuadro comparativo en que en la LOCEP y el Código de Trabajo tenemos, como las siglas nos muestran, Ley Orgánica Servicio del Trabajo y el Código de Trabajo. En el ámbito de aplicaciones, que incluyen que los funcionarios y los empleados que forman parte de la institución del Estado. En cambio, en el código son los empleadores y los trabajadores, que cada uno tiene su capacitación para poder ingresar mediante pruebas que realiza en la empresa. En las jornadas laboral, asimismo, tenemos las 40 horas semanales y las 8, en el OCE tenemos las 8 horas que, como decir, ya son distribuidas y corridas. En cambio, en el Código de Trabajo, forman parte de una distribución mediante su cargo que lo va a realizar, o sea, mediante la persona o mediante el jefe, lo disponga sobre en qué se trata la empresa. En los salarios tenemos la escala salarial, que es establecida por el Estado. En cambio, en el Código de Trabajo ya eso ya depende y puede variar también
dependiendo al cargo que forme aquel empleador. En la estabilidad laboral tenemos, como decir, los nombramientos, los contratos o muchas veces los contratos definitivos que tienen por exámenes o por competencias que realizan. En el Código de Trabajo, asimismo, tenemos las contrataciones y los despidos, o sea cada proceso, cada normativa de la empresa tiene como decir, sus flexibilidades en poder contratar o no a aquella persona. En el derecho también tenemos que cada uno tiene, como decir, establecidos sus códigos para poder como que un poquito dar sus inconformidades. Las vacaciones tenemos en el OSEP, tenemos los 15 días de vacaciones que son pagadas, en cambio en el Código de Trabajo, como decir, se refieren a que eso te hacen saber al inicio de firmar tu contrato de trabajo y ahí conoces cada una de esas de las normativas. Pueden variar dependiendo de la empresa. De ahí tenemos en las vacaciones, como lo indiqué, tenemos cada una de que formalizan dependiendo de la empresa y las bonificaciones asimismo, o sea, dependiendo de cada uno de tu cargo o muchas veces también los tenemos en el OSEP, también tenemos las bonificaciones adicionales, que eso ya depende del Estado o muchas veces de las normativas que forman el Estado. Muchas gracias, esto es todo.